Vamos a leer ahora la palabra del Señor en el Salmo 28. Perdón, 28, no, 18, 18. 18, sí. 18. No adelantemos acontecimientos. El Salmo 18. A partir del versículo 28, ya hasta el fin del Salmo, dice así la palabra del Señor: Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino. Quien hace estar mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se me sometieron a mí. Y los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios, y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Hace ya 3 semanas que, esta es la tercera que estamos en este Salmo 18. Este Salmo 18, la primera, pues estábamos considerando cómo David había experimentado el poder de Dios en su vida. Y en la segunda veíamos también que esto fue debido a que Dios actuó con David conforme a su justicia, conforme a la justicia de David, es decir, las obras de justicia, las buenas obras, la santificación también, ¿verdad? De David. De esto veíamos nosotros pues esta necesidad para nosotros, ¿no?, de abundar cada vez más en buenas obras y en santificación. Bien, pues ahora nos toca considerar esta parte final que vemos que casi ocupa la segunda mitad del Salmo 18, desde el versículo 28. Entonces vemos que estos versículos nos relatan una y otra vez acerca de los triunfos de David. Se está haciendo pues referencia sobre todo a la guerra. La guerra es el motivo, es el tema de este salmo, como también de otros salmos y también de otros pasajes y sobre todo del Antiguo Testamento. Y vienes entonces ante este tipo de declaraciones de la Biblia y sobre todo pues del Antiguo Testamento, que suele haber un cierto prejuicio, suele haber un prejuicio que está bastante extendido y está sobre todo pues una actitud del llamado liberalismo, el liberalismo teológico protestante, que bien pues ve el Antiguo Testamento como algo inferior, algo solamente que es pues un testimonio histórico nomás, no es palabra de Dios, es palabra de hombre, y entonces ve estos relatos de guerra y dice, esto no tiene nada que ver con nosotros. Hay un prejuicio también, una visión
del cristianismo, prácticamente a la Gandhi, ¿no? Pacifista, radical a la Gandhi, que nada tiene que ver con esto de que nos dice la Biblia acerca de la guerra. Entonces, mira estos versículos como podríamos nosotros mirar en una exposición de antigüedades, ¿no? Vemos ahí los objetos de otras épocas y decimos, mira qué interesante, ¿verdad? Cómo lo hacían en aquella época, pero nosotros no lo vamos a usar, nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Bien, pues vemos que aquí en este salmo, no es así. ¿Por qué? Porque vemos que a continuación del versículo 29, diciendo contigo, el versículo 28, cuando dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas, pues dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Entonces está con esta temática, decimos, de la guerra, ¿sí? Y a continuación dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, versículo 30. Y acrisolata la palabra de Jehová. Y aquí refiriéndose sobre todo a la promesa de Dios, las promesas de Dios, acrisolada, pura, purificada. Entonces a continuación dice, escudo es Dios a todos los que en Él esperan. Entonces vemos que aquí está hablando de los creyentes. Escudo a todos los que en Él esperan. Los que están esperando, creyendo y confiando en las promesas de Dios, promesas también de liberación, de la palabra de Dios, de bendición, de que Dios va a estar por nosotros, propicio a nosotros. Entonces estas palabras son para todos los que en Él esperan, por lo tanto también para todos los cristianos, también para nosotros. Pero ¿de qué manera lo son? Para nosotros. Podemos ver primeramente que es también porque Dios nos fortalece. Dios nos fortalece. Esta es también una idea bien presente en este salmo. A partir del versículo 31 dice, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él es el único Dios. Él es el único Dios vivo y verdadero y todopoderoso. Vemos, el todopoderoso. Y a continuación, versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder. El que me ciñe de poder. Y es también lo que nos encontramos en el versículo 39. Pues me ceñiste. ¿Me ceñiste de qué? De fuerzas para la pelea. Antiguamente, los trabajadores en el campo o los soldados, para trabajar se ceñían, ¿no? Los lomos, el lumbago, con un cinturón bien apretado para poder hacer su trabajo. Bien, esta es la idea. No es, por lo tanto, que nos ciñan literalmente con un cinturón físico. Dice que nos ciñe, sí, pero de fuerzas. Es una imagen para hablarnos de que Dios nos da la fuerza para poder hacer la pelea, para poder hacer nuestro trabajo. Dios nos da las fuerzas. No solamente las fuerzas, Dios nos hace también ágiles, ¿verdad? No pesados, sino ágiles para llevarlo a cabo. El versículo 33 dice que nace mis pies como de ciervas, ¿verdad? Y me hace estar firme sobre mis alturas. Y Dios da también la fuerza, la fortaleza para hacer cosas que están fuera de lo normal. Dice el versículo 34, quien adiestra mis manos para la batalla y para entesar con mis brazos el arco de bronce. Arco de bronce, ya sea un arco de esto de tirar flechas, sí, pero ya sea el arco directamente de bronce o también de madera pero cubierto de bronce. ¿Y quién lo va a entesar? ¿Quién lo va a quebrar? ¿Verdad? Entonces todo esto lo da Dios. Y decimos que todo esto es para todos los cristianos y todos los creyentes, porque Dios nos da las fuerzas. Dios nos fortalece. Y así Jesús nos dice en Juan capítulo 15 que sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Pero el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces decía Pablo que
Dios le daba pues la gracia y la fortaleza para vivir en toda circunstancia. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Dios lo fortalecía, sí, para vivir en abundancia, pero Dios lo fortalecía aún más para vivir en escasez, ¿verdad? Y para hacer frente a ello. Dios lo fortalecía pues también para vivir con salud, pero Dios lo fortalecía aún mucho más para vivir cuando estaba débil y enfermo. Y es precisamente en nuestra debilidad cuando más vemos el poder de Dios en nuestra vida. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 9, nos dice Pablo, en el pasaje del aguijón de la carne, dice que el poder de Dios se perfecciona ¿en qué? Se perfecciona en la debilidad. Y dice, en cuanto yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Y dice que también, pues, en eso se gloriará, para que en mí repose el poder de Dios. En nuestra debilidad es cuando viene a reposar sobre nosotros, para permanecer sobre nosotros el poder de Dios. Y eso entonces es que experimentamos que las fuerzas, pues tenemos más fuerzas para seguir adelante. Y estas fuerzas no son nuestras, ¿verdad? No son nuestra reserva de fuerzas, sino que estas fuerzas provienen de Dios. Y esto pues seguramente, bueno, aunque es también algo, una realidad, pues para el día de cada día es nuestro hábito, es decir, es algo que lo tenemos siempre, ¿verdad? Pero es especialmente para el día de la crisis, es especialmente en el momento de la escasez, del dolor, es el momento del conflicto, de la lucha, cuando estamos entonces nosotros pues que no tenemos fuerzas por nosotros mismos para avanzar y para hacer lo que tenemos que hacer. Y sin embargo, pues la recibimos, ¿verdad? Esto no es, pues, que es como, a ver, no tenemos fuerza y nos abandonamos, ¿no? Nos dejamos ahí que el viento nos lleve y que sea la inercia. No es tanto esto, es, pues, que, porque tenemos que cumplir con nuestra obligación, tenemos que cumplir con nuestra tarea. Y aquí pues David estaba haciendo él la guerra, ¿verdad? Pero las fuerzas eran las que le venían de Dios, o somos llevados por el poder de Dios. No es tanto pues una cosa pasiva, ¿verdad? Un dejarse pues ir, sino, o un dejarse llevar, sino pues sin fuerzas, hacer lo que tenemos que hacer, y cuando lo hacemos, entonces Dios nos da las fuerzas para hacerlo, ¿verdad? Bien, pues ¿esto para qué? Pues vemos aquí en el Salmo, volvemos a él, pues David para llevar a cabo la guerra, ¿verdad? Y decíamos que esto es también para nosotros. Esta guerra también es para nosotros, tal como dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 6. Y podemos leer allí todos, al principio del capítulo 6, a partir del versículo 10, cuando dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Vemos, fortaleceos en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. También, pues, nos vistamos de la armadura de Dios. Dios nos da las armas para esa pelea. Pero esa pelea, dice, no es contra carne y sangre. Dice a continuación, versículo 12: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis abarcar todos los dardos de fuego
del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vemos que todos los creyentes estamos en una guerra, pero como dice aquí Pablo, no es una guerra contra carne y sangre, sino pues contra el diablo y contra sus ángeles, contra sus seguidores, ¿verdad? Entonces estamos en una guerra espiritual, todos los creyentes, ¿verdad? Bien, pues ciertamente que hoy en día también se habla pues mucho de este tema, ¿verdad? En las iglesias evangélicas de la guerra espiritual. Entonces, bueno, cuando hablamos de guerra espiritual, pues no estamos pensando en la manera corriente como hoy muchas veces se habla de ella. Pues no sé, a veces pues, se dice de ir por las casas, por las habitaciones de las casas, echando pues, los diablos que pueda haber en las casas, o incluso pues dentro de los muebles o los electrodomésticos. O pues si alguien pues, se pone enfermo, coge un resfriado, pues estar echando el espíritu que ha causado esto. O también a veces pues, es echar espíritus, se llaman territoriales, en ciudades o incluso en naciones, ¿no? Entonces no es esta la manera como hablamos de la guerra espiritual, porque esto también tiene mucho que no se basa en la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora bien, como en todos los excesos, pues bueno, podemos sacar algo de bueno, en el sentido de que esto nos ha recordado algo que también a veces nos tendemos a olvidar, que primero el diablo y sus ángeles existen y que están en guerra contra nosotros y nosotros estamos en guerra contra ellos, ¿verdad? Entonces es una guerra pues continua y es una guerra a todos los niveles, tanto lo podemos experimentar a un nivel pues personal, a un nivel también en la familia o en una congregación, o incluso pues a un nivel mayor en un país, ¿verdad? Eso es algo continuo, pero también hay momentos especiales donde se hace pues especialmente evidente para nosotros este conflicto que tenemos, ¿verdad? Y aunque no lleguemos, pues decimos ante el extremo de estar, pues eso, un poco echando espíritus territoriales, ¿verdad? De ciudades o de naciones, como aquel que está exorcizando a alguien, ¿verdad? Porque no vemos esto en la Sagrada Escritura, pero sí que es algo real. Hace un par de semanas estábamos hablando de este pastor francés, del cual hablaba de la autobiografía, no sé si nos acordamos, Pierre Dumoulin, traducido Pedro del Molino, que él pues estuvo hablando de su... vimos cómo también Dios mostró su poder y su fidelidad en su vida. Bueno, pues también hace un par de semanas, a veces estoy leyendo algunos de sus mensajes, y en uno de ellos pues estaba comentando también acerca del pasaje del chico este que estaba endemoniado en los evangelios, ¿verdad? Que lo trajeron a Jesús, el padre rogó por él, los discípulos no habían podido sacarlo. Entonces cuando lo trajeron a Jesús, el chico comenzó pues a convulsionarse, ¿no? Y después se quedó el niño como muerto, pero bueno, el diablo salió. Bien, pues entonces fue interesante ver que él también, en este pasaje veía y también lo aplicaba, diciendo que así ocurre cuando en una nación, en un país, por ejemplo, llega la verdad de la palabra de Dios con poder. Y entonces, hasta el punto de estar a punto de echar con el error, con la superstición, con la idolatría, y hacer volver, por lo tanto, incluso a la obediencia a la fe, a la nación, ¿verdad? Entonces dice pues que el diablo se resiste, entonces hace todo tipo de convulsiones, ¿verdad? Y para evitarlo, ¿no? Entonces no es de extrañar que haya todo tipo de convulsiones en el país. Y bien, si en este tiempo aquí nosotros pudiéramos experimentar lo que se vivió en Francia en aquella época, ¿verdad? Que en 1558 solamente había
una sola congregación. Y pues esta, bueno, 58, 56, por ahí tirando. Pero el caso es que una sola congregación y en la clandestinidad. Y 7 años después había miles de congregaciones por todo el país. Se hacen cálculos, estimaciones, que tal vez habían 2 millones de creyentes. Y que había pues ganado a una parte importante incluso de la nobleza. Y hasta también de la familia real. Y es más, es que el heredero legítimo, el único que daba, era también pues el reformado. Y que pues el heredero, el rey de Francia, por lo tanto, incluso el legítimo, tenía que pues incluso ser de la fe reformada, de la palabra del Señor. Pues entonces vemos que el diablo pues puso todo de su empeño por su parte, ¿verdad?, para evitarlo. Y hubo pues esas terribles guerras de religión, la matanza de San Bartolomé, que hubo decenas de miles de creyentes muertos y sus familias en sus casas por las calles en toda Francia. Entonces veríamos pues como realmente el diablo se resistiría por todas sus fuerzas. Y bueno, incluso pues el que iba a ser el rey, pues para al final llegar a serlo, él apostató, ¿verdad? Dijo aquello de, habremos escuchado, París bien vale una misa, ¿no? Para al final hacerse con el trono. Pues bueno, ¿eso por qué fue? Pues porque estuvo a punto verdaderamente de expulsarse la idolatría, el error, ¿verdad?, las tinieblas de aquel país en tan poco espacio de tiempo. Lo mismo ocurre también, vemos, no solamente en un país, también puede ocurrir esto en una comunidad, en una ciudad, incluso en una familia, personalmente, ¿verdad? Pensemos también, personalmente, ¿no? Y hemos estado leyendo también en Romanos capítulo 4, Abraham, ¿no? La lucha que él tenía, esa lucha personal de fe por la promesa que Dios le había dado, de que iba a tener un hijo. Dice pues Romanos 4 que él creyó en esperanza contra esperanza. Había esta lucha en él. Sí, él también pues se fortaleció en la fe, dice Romanos 4, dando gloria a Dios. Pero también leemos en Génesis su caída, pues que también pues se llegó a su sierva y tuvo pues al hijo de la criada, ¿verdad?, a Ismael. Entonces bueno, pues siempre habrá esta lucha. Cuando también pues estemos cerca de obtener una bendición, que el Señor pues nos vaya a bendecir, el diablo podemos pensar que Él lo va a intentar impedir, que nos va a intentar también desestabilizar, ¿verdad?, para que nosotros no la recibamos. Pero entonces hemos de recordarnos de esto, que los triunfos en la guerra son del Señor. Y esto es también pues lo que nos encontramos a continuación en este salmo, que estos triunfos son de Dios. Y pues a partir del versículo 35 vemos cómo David está sobre todo centrándose no en lo que él hace, sino en lo que hace Dios. Y leemos versículo 35: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, tu benignidad me ha engrandecido, ensanchaste mis pies debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Y bien, pues vemos, lo está atribuyendo a Dios, aunque lo que decíamos, que Él también está activo, Él también actúa. Y dice el versículo 37, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. O también, pues, el versículo 42, los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Pero vemos aquí lo que está centrándose aquí pues David no es en lo que él hizo, sino en lo que Dios hizo. No se lo atribuye a su propia fuerza, sino a la fuerza del Señor. Porque después el versículo 39 dice, me ceñiste de fuerzas para la pelea, como hemos visto antes. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo que salvarse aún a Jehová, pero Él no los oyó. Entonces vemos que Él no se atribuye todo esto, se lo atribuye a Dios. No fue, dice, mi brazo, no ha sido mi sabiduría, no ha sido mi fuerza, ha sido la fuerza y el poder de Dios. Y esto es la gran diferencia
del cristianismo, ¿verdad? Con, bueno, la manera de funcionar de los hombres, porque los hombres todo se lo atribuyen a los hombres. Los hombres siempre acaban en el culto, pues, al líder, el culto de la personalidad, y ya puede ser, pues, un país comunista que, pues, de extrema derecha, como en Corea del Norte, ¿verdad? El culto a la personalidad del líder, o en la antigua Unión Soviética, el culto a la personalidad de Stalin, exactamente igual que había en Alemania, el culto a la personalidad de Hitler, ¿verdad? Siempre es el culto al hombre, pero en la Biblia vemos que todo lo que se atribuye es a Dios. Sí, David hizo grandes obras y peleó las batallas de Dios, pero la palabra nunca da el culto a la personalidad de David, y vemos cómo David también, pues, cayó, ¿verdad?, en el adulterio con Betsabé, y pues realmente el único que tenía que recibir la gloria es Dios, ¿verdad? Y esto es lo importante, no atribuirnos, pues, nuestras victorias, nuestros avances, nuestras pues, liberaciones, todo lo que recibimos, no atribuírnoslo a nosotros mismos, sino a Dios, para darle a Dios toda la gloria. Solo a Dios la gloria, no, este lema de la Reforma, Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, y eso en todos los terrenos, tanto en la salvación como en nuestra vida, cuando el Señor nos ayuda y cuando el Señor nos prospera. Solo a Dios la gloria, no atribuirnos nada a nosotros. Bien, pues vemos que también ya al llegar al versículo 43, vemos que aquí claramente la palabra no está hablando tanto del reino de David, sino pues más bien está hablando del reino de Cristo, ¿verdad? El reino de David era un tipo del reino de Cristo. Lo que aquí se dice de David se dice David porque se refiere al donde tiene su cumplimiento, que es el reino de Cristo, ¿verdad? Porque dice aquí: me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de naciones. Cabeza de naciones. Y dice pues: pueblo que yo no conocía, me sirvió. Entonces vemos, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús. Y entonces aquí pues está hablando de la extensión universal a todas las naciones de la tierra del Evangelio. Dice: pueblo que yo no conocía, me sirvió. De todas las naciones, de todos los reinos de la tierra. Entonces Cristo llama a gente que no lo conocía, que ni siquiera sabían de Él, o que no querían saber de Él, aunque lo conocieran, ¿verdad? Y se le someten, ¿verdad? Al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí y me obedecieron. Los extraños se debilitaron. Entonces vemos que esto es importante, ¿verdad? Porque es lo que nos dice pues la palabra en Oseas, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 10. Oseas, el capítulo 1, versículo 10. Con todos será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: hijos del Dios viviente. Y esto pues está citado también y aplicado por el apóstol Pablo en Romanos 9, en el capítulo 9 de Romanos, en el versículo 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Los que no eran amados, los que eran extraños, vienen a ser pueblo de Dios. Los que vivían en el mundo sin Dios y sin esperanza, los que no reconocían entonces a Dios, ni lo obedecían, ni lo servían, han llegado a ser, dice Pablo también en Efesios 2, pues conciudadanos de los pueblos, conciudadanos de los santos, ¿verdad? Y han llegado a estar también injertados
en Israel, y ahora son el verdadero Israel, como pueblo de Dios que son. Entonces esto es lo que todos los creyentes somos, porque nosotros, por naturaleza, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nosotros, nos dice Efesios 2, seguíamos la corriente del mundo, seguíamos pues el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pero ahora el Señor pues nos ha trasladado al reino de su Hijo. ¿Y por qué? Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces esto es lo que todos los creyentes somos el resultado de esta victoria de Cristo. Cristo obró el triunfo al morir en la cruz, y ahí despojó a los principados, y ahí despojó a las potestades, nos dice Colosenses 2. Él obtuvo pues la victoria ante el diablo, y Él dio su sangre al Padre para comprar de entre todas las naciones a su pueblo. Entonces somos el resultado de esta victoria de Cristo. Somos los ejemplos vivos de esta victoria de Cristo. Y nosotros pues decíamos que vivíamos sin Dios, ¿no? Vivíamos nuestra vida. Y nosotros pues vivíamos, pues todos hemos nacido, creo yo, tal vez, dentro de la iglesia idólatra, ¿verdad? De la iglesia de Roma. Y pues vivíamos pues como todo el mundo, sin preocuparnos de Dios para nada, ¿verdad? Y cuando éramos niños, y cuando éramos jóvenes, y íbamos por las calles, ¿no? Y cuando éramos niños pues jugando al fútbol, o cuando éramos jóvenes pues saliendo por las noches, y no se nos interesaba ni nos preocupaba Dios para nada. Pero ahora estamos nosotros, ¿qué? Pues ya en el pueblo del Señor, ¿verdad? Ahora pues ya estamos, ¿verdad? En los caminos del Señor. Ahora pues ya estamos en Cristo. ¿Y cómo es esto? Pues lo único que podemos decir es que Dios obró en nuestra vida. Dios obró en nosotros. Y Dios venció pues todas nuestras resistencias y todas nuestras luchas. Porque hemos hablado de la lucha espiritual y de la guerra espiritual, pues también está esta guerra y esta lucha espiritual para venir, ¿verdad?, a Cristo. Pero Dios, Cristo, con su gracia irresistible, Él obró, ¿verdad?, en nosotros para que nosotros fuéramos a Él. Y Él iluminó también, pues, nuestro entendimiento que estaba entenebrecido para poderlo conocer. Y entonces, fijémonos, antes estábamos fuera y ahora pues estamos dentro. Ya no pues éramos lo que somos, lo que éramos, sino que somos pues pueblo de Dios. Y bien, esto lo hace pues Cristo a todos aquellos a los que Él quiere extender su gracia, a todos aquellos a los que Él quiere pues llamarlos a su pueblo. Entonces esto es para ellos, pero esto también la gente no puede decir, no, mira, esto no es para mí, en el sentido de decir, no, fíjate, esto es solamente para los pobres cristianos, ¿verdad? Para estos pobres que necesitan creer en algo, en alguien, no. Estos son para estos ilusos, ¿verdad? Yo soy más fuerte, yo soy pues más poderoso, tengo más recursos. No, esto no es para los pobres, sí, claro, es para los pobres, ¿verdad? Pero para aquellos que reconocen los pobres. Pero no es algo que, los fuertes, ¿verdad? No es para ellos, porque se pueden vivir y prescindir muy bien de Dios en su vida, no. Nadie es más fuerte que Dios, ¿verdad? Y todos estamos igualmente necesitados, ¿verdad?, de Dios. Entonces, para venir a Dios, pues Dios, ¿qué es lo que hace? Debilitar a la gente. Dios debilita a la gente. Es como antiguamente, ¿no?, que ponían los ejércitos el asedio a las fortalezas, ¿verdad? Y entonces pues se le corta el suministro. Y ya no, pues la gente dentro de la fortaleza, dentro de la ciudad, pues ya no tiene de qué comer. Y al final pues salen pues con las manos en alto, prendiéndose, ¿verdad? Y es lo que nos encontramos también en el versículo 45. Dice, los extraños se debilitaron, ¿verdad? Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros, o de sus fortalezas, de sus fortines, de los castillos a donde estaban encerrados, a donde ellos se pensaban que estaban fuertes. Pues Dios debilita a la gente para que vengamos entonces a Él, para que nos rindamos a Él, ¿verdad? Para que entonces pues
depongamos la enemistad. Pero esto es la grandeza del Señor, que cuando nos rendimos a Él, pues no hace como los demás. Cuando se le derrota pues un ejército al enemigo, pues a la mayoría los acribilla y a los otros pues lo envía a un campo de concentración. Pero cuando nos rendimos al Señor, pues el Señor, pues ¿qué es lo que hace? El Señor nos lava, el Señor nos limpia, el Señor sana nuestras heridas, el Señor incluso nos hace sus hijos. Esta es la gran diferencia entre Dios y por lo tanto el entregarse a Dios, el entregarse a Cristo es lo mejor que podemos hacer. Cuanto más antes, cuanto más pronto, mejor, para poder disfrutar cuanto antes de la gracia de Dios en nuestra vida, teniéndolo a Él como nuestro Padre. Bien, pues ya concluyendo este salmo, vemos como también en conclusión, este salmo también cambiando de tema, pero siguiendo lo que él dice, está hablando también de este sometimiento de los pueblos y de las naciones. Dice en el versículo 46, viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Estamos diciendo que este es el reino de Cristo. Y este es un tema también, pues vemos que está hablando aquí del sometimiento de las naciones a Cristo, ¿verdad? El sometimiento de las naciones. Esto es un tema que también trata aquí la Biblia en los Salmos, el Salmo número 2, o el Salmo también número 47, o el Salmo también 72, que las naciones, que los reyes van a servir al Hijo, ¿no? Besad al Hijo, servid al Hijo, dice el Salmo 2, para que no se enoje en el camino. O el Salmo 47, que los reyes de las naciones pues vinieron como hijos del Dios de Abraham. Y también el Salmo 72, pues desde que todas las naciones pues se le ofrecerán presentes y dones. Bien, pues esto es para ahora. No hemos, muchas veces se piensa de esto como profecías para un futuro milenio, ¿verdad? Un futuro milenio, pues no hay un futuro milenio porque el milenio es ahora. El milenio es el tiempo en el que Cristo está reinando. Y Cristo está reinando como Rey de señores, Rey de reyes y Señor de señores después de su resurrección y después de su ascensión a los cielos. Y Él está pues como Rey de reyes y el Señor de los señores. Y Él está pues sentado a la diestra de Dios Padre, ejerciendo el reinado y la dominación de Dios, en nombre de Dios, ¿verdad? Como el mediador. Entonces Él es ahora el Rey. El reinado de los 1000 años es el tiempo que va desde su ascensión a los cielos hasta su segunda venida. Es ahora el tiempo en el que las naciones pues han de rendirse a Cristo. Y es algo que también se ha venido haciendo a lo largo de las épocas, ¿verdad? Las naciones han venido también a Cristo. Y el Evangelio se ha dado a las naciones, y las naciones, pues muchas naciones en todo caso, han confesado también a Cristo como Rey y como Señor. Entonces es algo que también, hasta que no venga pues que el diablo sea desatado, por último, hasta que no venga ya la gran tribulación y piense pues él querer pues desarraigar la iglesia sobre la faz de la tierra, hasta ese momento hemos de seguir manteniendo esto como una parte también de nuestro mensaje. Que las naciones han de someterse a Cristo, que los reyes se han de someter también a Cristo, ¿verdad? Y esto es, por supuesto, algo que se puede obviar. Bueno, se puede, de hecho se hace, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el hacerlo pues, te genera alguna que otra complicación, ¿verdad? Porque esto es lo que nos ha traído a los cristianos a lo largo de las épocas, las persecuciones, ¿verdad? En el mundo romano era una cultura politeísta. Había pues multitudes de dioses. Uno más, pues no molesta. Dicen que Jesús, pues bueno, nosotros tenemos muchos más. Siempre y cuando no nos moleste, ¿verdad? Siempre y cuando acepte el juego de considerar todos exactamente igual. Siempre y cuando pues diga que el rey César es el Señor. Pues entonces vinieron los cristianos y decían, no, mi Dios, bueno, está muy bien que tú me lo toleres, pero mi Dios no es como tus dioses.
los dioses de las naciones son falsos, y yo por supuesto no voy a reconocer al César como rey y al César como Señor, porque uno solo es el Señor, Cristo es el Señor. Entonces esto deja de fuera a todos los demás. Y claro, cuando dices esto, tienes problemas. O en el tiempo de la Reforma, igual, los problemas del tiempo de la Reforma no fue tanto directamente por la justificación por la fe, porque la justificación por la fe, bueno, pues en sí misma, pues no es tampoco un problema para perseguirla. El problema son las consecuencias de la misma, ¿verdad? Porque dicen, no, es que la palabra de Dios enseña esto de verdad. No enseña, pues, la justificación por la fe y las obras o los méritos nuestros, sino solo la fe. Entonces, esta es la verdad de la palabra de Dios y toda la iglesia lo tendría que enseñar, toda la iglesia. Entonces, esta parte que rechaza y que nos lanza anatemas porque lo decimos nosotros, pues han dejado de ser la verdadera iglesia. Vosotros tenéis que reconocer la verdad de la palabra de Dios y reconocer la verdadera iglesia. Y claro, esto es el problema, ¿verdad? Por las relaciones, por los sometimientos, por las pleitesías que tenían, pues, por lo tanto, con Roma. No les venía, pues, de grado, ¿verdad?, de gusto hacer esta cosa. Y por lo tanto, pues, vino el problema, pues, para los creyentes, ¿verdad? Todas las persecuciones que hemos dicho, todas las guerras de religión terribles que hubo en Francia y otros países en Europa, ¿verdad? Pero bueno, vemos que al final no han conseguido nada. Estos mismos países que persiguieron terriblemente, estos mismos reyes franceses que persiguieron terriblemente a la verdadera iglesia, pues se le cortaron la cabeza. No lo hicieron los cristianos, ¿verdad? Pero vemos que Dios ejecutó venganza en aquellos que persiguieron a la iglesia terriblemente durante 2 siglos, ¿verdad? El último siglo, pues, absolutamente, porque arrasaron todos los templos. Y qué decir también de España, ¿verdad? El imperio sobre el cual nunca se ponía el sol, ¿verdad? ¿A dónde se quedó? Pues lo que el viento se llevó. ¿Por qué? Pues 3/4 de lo mismo. Pero pensemos que lo que ocurrió aquí es incomparablemente menor que lo que ocurrió en Francia, ¿no? Y bueno, tanto en un lugar como en otro, pues los que se opusieron a Cristo, se acabó. Se llevó el tiempo, pues, el viento se lo llevó Dios. Dios ejecutó venganza, pues por otros medios, ¿verdad? De la misma manera que Asiria fue el medio para ejecutar la venganza en Israel, pues Dios hizo esto, pues ya sea en unos casos por los movimientos de independencia, u otros por los revolucionarios en Francia, que pusieron la guillotina, ¿verdad?, en la plaza pública en París. Y esto también para hoy, porque estamos viendo el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? El tiempo de tanta crisis que hay. Crisis, no sé si lo he dicho alguna vez, es una palabra griega que significa juicio, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo hoy día, es un juicio de Dios. Está esto sacudiendo realmente los cimientos de este tiempo, los cimientos de esta civilización que tampoco quiere reconocer a Cristo como Señor. Y Dios entonces, en su providencia, está pues haciendo que venga todo esto que está trastornando este tiempo, ¿verdad? Porque se han vuelto a la espalda a Dios y han dejado también la palabra del Señor. Esta semana pues se ha conocido más de 6 millones, ¿verdad? Cuando comenzó la crisis, el ministro de Trabajo de aquel entonces dice, no, si 4 millones de parados nunca jamás en la vida. Bueno, ya vamos por 6 millones, ¿verdad? Y esto pues parece que va a ir, pues parece que para largo. Entonces, seguramente estamos al inicio de algo que no sabemos a dónde va a llevar. Pero hemos de saber, Dios tiene todas las cosas en sus manos. Y esto no viene al azar. Él trae todas estas cosas en su providencia. Y nosotros pues hemos de estar orando al Señor en este tiempo. Orando al Señor pues para que en ese tiempo los creyentes y las iglesias sean preservadas. Que siempre pues tengamos todo lo necesario, ¿verdad? Y tenemos pues lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Que la gente pues padece hambre, ¿verdad? Y tiene necesidad, pero los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y que el Señor proveerá aún en tiempo de hambre en sus casas.
¿verdad? Entonces hemos de estar orando también por el mantenimiento de las iglesias, por el mantenimiento de los siervos, de los pastores, ¿verdad? Que en este tiempo sea, pues, que la iglesia sea, pues, guardada, y también, sobre todo, que Dios encamine todo esto, ¿verdad? Para la reforma, para el avance de la reforma de las iglesias de este tiempo, ¿verdad? De que reconozcan, ¿verdad?, a Cristo, los gobernantes, pero también que la iglesia se reforme de sus errores, de sus idolatrías, para la gloria de Dios. Que esto sea, pues, algo que por la gracia de Dios lleve a la gente al arrepentimiento. Debemos estar, pues, orando esto para que el Señor Jesús sea glorificado como Él debe. Pues que así sea. Amén.